Hola. Hola, Hola. profe. Em, Revisé sus tareas como vieron. No sé si tuvieron el tiempo de revisar el feedback. Sí. Ya, el problema principal es que hay errores demasiado básicos en estos. Tienen que pensar que nosotros estamos tratando de preparar para que usted después haga la experimentación de algoritmos que se les pueda ocurrir y los van a hacer. Por la mayoría de los alumnos que se van para esta área terminan haciendo experimentaciones o a cargo de experimentaciones. Y si no, igual siempre hay una experimentación dando vuelta. Y si se programa algo de manera errónea, es costoso. Digamos, yo no bajé tanto el puntaje, pero pude haber sido bastante más exigente. No sé si valga la pena ver acá. eh, un error que cometieron que me sorprende mucho es que cuando hacemos búsqueda binaria, nosotros partimos por la mitad y luego buscamos en la mitad, por ejemplo, esta mitad. Y luego cuando partimos por la mitad y queremos, por ejemplo, buscar en esta mitad, nosotros debemos empezar desde este índice y terminar en este índice. Y hubo dos errores que cometieron muchas personas. Uno fue que el índice de inicio era siempre desde cero, lo cual obviamente no funciona bien, y iba a demorarse mucho o iba a trabajar mal. Y otro es que simplemente omitían el índice cero y trabajaban disminuyendo el índice superior. Ambos están incorrectos y no iba a funcionar bien, y finalmente la experimentación les dio cualquier cosa. Otro error es la implementación del galopante. Estaba mal hecha. Nadie la hizo bien, creo. Voy a abrir la mía. Y al tiro la comparto. Deme un segundo. Acá está. Ahora, acá está la mía, la que hice yo. Fíjense que yo parto desde cero y luego para hacer el incremento le sumo uno y después le resto uno para que tenga sentido. Ustedes llegaron y todos partieron desde uno y luego multiplicaban por 2, etcétera, y partían desde este. Entonces, si es que el único elemento que están buscando está en cero, no lo iban a encontrar nunca. Entonces iban a tener una búsqueda errada, lo cual en la experimentación la única diferencia iba a ser que el tiempo iba a ser distinto, el tiempo de búsqueda, de una búsqueda exitosa a una búsqueda no exitosa. Pero está malo. Y no puede tener ese tipo de errores, no prueban ni siquiera, tienen que considerar que si hacen un algoritmo, pruébelo con un arreglo de tamaño 5 y vean que funciona. Me tinca que lo que hicieron fue programarlo
ver que no se caía y luego hicieron la experimentación sin preocuparse de que efectivamente la cosa funcionaba o no. Y aquí de nuevo está, y tiene sentido que binary search sea definido con un inicio y un fin, porque si no es así, entonces yo no puedo llamarlo con un nuevo inicio. Profesor, en mi caso yo hice la prueba, hice un arreglo de tamaño 10 y efectivamente funcionó. Y claro, Pero, justamente no consideré en el caso que estuvieran cero, pero sí hice la prueba con un arreglo pero pequeño. claro, fíjese bien que usted hizo una prueba que no es una prueba, es simplemente vio que funcionó para un par de datos. Claro. Cuando usted pasa por pregrado, en un buen pregrado, le van a enseñar cómo hacer pruebas unitarias. Y una de las principales formas de hacer pruebas unitarias es probar valores extremos. Si lo encuentra en cero y si lo encuentra en la posición n-1, por ejemplo. Y no lo aprobaron. Entonces, Profesor, mucho ojo con eso. profesor, Sí, yo le podría explicar por qué todos lo tuvimos malo. Lo tuvimos malo todos porque usamos el pseudocódigo que estaba en la tarea y no nos cuestionábamos que eso estaba mal. no, es que el pseudocódigo está correcto. Su traspaso del pseudocódigo al código real está incorrecto. Porque el pseudocódigo empieza en 1, porque el pseudocódigo está hecho en humano, y el humano, la primera posición es un 1. Entonces usted debe ser capaz como informático, incluso como codificador, que eso es más básico aún, transformar el esto es humano a esto es computacional, y el computacional empieza en 0. Entonces, esas cosas son errores de pregrado. No nos podemos permitir en esta altura cometer esos errores. No lo castigué tan feo, los debía haber castigado más feo, pero la gracia es que aprendamos. Entonces, las notas están alrededor del 5, porque recordemos que la aprobación, la nota mínima de aprobación es un 5, de manera de que en las próximas evaluaciones pongamos un poco más de cuidado y por lo tanto saquemos esto adelante. Y no los estoy retando, comillas, para decirle simplemente con ese ánimo, sino con el ánimo de que estos errores no vuelvan a ocurrir. Entonces, no lo miren como, chuta, profe, es que debía haberlo pensado mejor. No, es con el ánimo de, ya, este error no lo vuelvo a cometer más. Eso es lo que yo quiero que les quede claro, porque, insisto, las notas fueron cercanas al 5 y se pueden recuperar fácilmente con la próxima asignación, y quiero que la próxima asignación esté bien hecha. Siguiente error. Vamos al, eh, al documento de aquí y lo voy a compartir. Deme un segundo. En New Share, estamos en este. Acá está el enunciado. Siguiente error. Dice aquí, justifica haciendo un estudio teórico de ambos algoritmos. Algunos no hicieron el estudio teórico. Otros hicieron un estudio teórico muy básico y el único que intentó hacer el estudio teórico bien tomó la explicación de exponential search que había en Wikipedia, o por lo menos es igual a la que había en Wikipedia, y la búsqueda galopante que está en Wikipedia es distinta a esta. La implementación es distinta. Entonces es incorrecto. Voy a tratar de explicarlo, ¿ya? Nosotros hicimos ya el, eh, el estudio de la búsqueda binaria, ¿cierto? Me acuerdo que haberlo hecho. Cuando tenemos el tiempo promedio, no, promedio voy a anotarlo con average, de binaria, este es binario, y el tamaño es n. Entonces nosotros sabemos que el peor caso es log n en la búsqueda binaria, ¿cierto? ¿Cuántas veces, si yo tengo un arreglo que es de tamaño
n. ¿En cuántos de esos casilleros, cuántos de esos n casilleros yo me voy a demorar log n? Porque obviamente si el dato que estoy buscando está exactamente en la mitad, me voy a demorar 1, porque justo está en la mitad, tuve la suerte y caí y ya no me demoré más. ¿Cuántos casilleros yo me demoro el peor tiempo, log n? ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Sería cuando estuviera en el máximo o Sí, cuando no estuviera o en el centro? sí, pero si no está en el centro y está en el centro del centro, el centro de la mitad, ahora se demora 2, tiempo Claro. 2. Y luego en el centro del centro y en el centro del centro del centro, etc. Pero obviamente en algún minuto puede demorarme log n, que es cuando busco todo y al final llego hasta 1. Recordemos que esto es un árbol binario. Así busca. Entonces, ¿cuántas celdas representan las hojas? ¿Cuántas hojas tengo en un árbol binario? Si el árbol binario tiene n nodos, ¿cuántas de esos nodos son hoja? Está en los videos, lo vimos en clase, es materia de pregrado. La mitad, N medios. es la mitad. En particular, hay un solo nodo en el cual usted se demora 1. Hay 2 nodos donde se demora 2, porque tiene el de la mitad, luego tiene los 2 que son la mitad de la mitad. Luego, ¿cuántos nodos hay que me demoro 3? 3 tiempos, que es 1, esto es 1, 2, 3. ¿Cuántos nodos hay aquí en este nivel? 4. 4. Luego hay 8, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería, en resumen, la sumatoria desde i igual 1 hasta dónde, hasta log n, porque log n es el peor tiempo, de 2 elevado a i por i. Este es 2 elevado a i, este es i. Este es el tiempo que me demoro, que lo máximo es log n, y esta es la cantidad de nodos, que la cantidad de nodos máxima es n medios, n medios. Entonces es log, esto es 2 elevado a i. Creo que me falta una mitad acá porque llegaría a n por log n, y no quiero llegar a n por log n, sino que quiero llegar a n medios por log n. Eh, eh, Podría perfectamente acá decir partido por 2 y este multiplicarlo por 2 para que quede. Pero en concreto, esto es aproximadamente log n. Esto puede revisar esta fórmula en Wikipedia. Esa fórmula está exactamente en Wikipedia. Entonces sabemos que más o menos, en la binaria demora log n, pero eso ya lo sabíamos. Pero es para que ustedes se acuerdan. Ahora, ¿cuánto se demora en la exponencial? Ahora vamos a la exponencial o galopante. Imagínese que usted está buscando esta posición, que es la posición I. ¿Cómo es lo que hace el galopante? Tiene primero un ciclo que multiplica por 2, luego multiplica por 2, luego multiplica por 2, y cuando vuelve a multiplicar por 2 y nos pasamos,
entonces entra a la búsqueda binaria de lo que queda. Entonces, primero, ¿cuánto me demoro en este pedazo? Si es 2, luego multiplico por 2 y luego vuelvo a multiplicar por 2 y vuelvo a multiplicar por 2 hasta que me dé i. Entonces es 2 por 2 por 2 por 2, etcétera, etcétera, hasta que todo esto, desconozco el valor, me dé i. Por lo tanto, ¿cuánto vale el signo de pregunta? ¿Cuál es el valor del signo de pregunta? ¿No es log n? Es log i. No es log i. Log i. Log en base 2 de i, porque esta es la definición del contrario del exponencial. Así que efectivamente es log i. Por lo tanto, la primera parte, voy a borrar la Profe, primera disculpe, parte. ¿a qué se refiere Ali? No estaba tomando El mucha atención a i eso. es la posición de el elemento que yo estoy buscando. Asumamos Y, que i es la posición del elemento que voy a buscar. No sé cuál es. Asumamos que es. y el, pero el agalopante lo que hacía era ir moviéndose, desplazándose exponencialmente desde el 0 hasta para adelante para encontrar un nuevo mínimo. Claro, pero el nuevo mínimo es justo la posición anterior de pasarme. Porque fíjese, nosotros Claro, sí, partimos sí, acá, multiplicamos por 2. sí. El número que estoy buscando, Se encuentra antes ¿me del... pasé? No, aún no, multiplico por 2. El Sí, número que estoy buscando, ¿me pasé? No, lo multiplico por 2. El número que estaba buscando, ¿me pasé? No, vuelvo a multiplicar por 2 y ahora me doy cuenta que me pasé. Entonces, este es mi nuevo mínimo. Y este mínimo es log en base 2 de i suelo. O sea, truncado al entero. Si, claro. si i es 20, entonces estamos hablando de 2 16. elevado a 2 elevado a 2, 4, 8, 16 a 4. 4. ¿Ya? Entonces, por ese estudio que acabamos de hacer, la primera parte se demora log en base 2 de i. Luego la segunda parte es una búsqueda binaria en este pedacito. ¿De qué tamaño es este pedacito? Si esta posición de acá es este valor, ¿cuál es el largo de este pedazo de aquí? De N log menos i. i. Exacto, y como sabemos que en promedio la exponencial se demora log del tamaño de la búsqueda, entonces esto sería log en base 2 de n menos i. Y si usted hace esta sumatoria, le sale log n. Se hace la sumatoria de i igual 1 hasta log n de esto, hace un poquito de matemática, le va a salir esto, log n. Entonces, como los dos tienen búsquedas log n, los dos se comportan más o menos igual. Esa es la conclusión a la que había que llegar. Ahora, en Internet usted va a encontrar de que la galopante, la exponencial real, es un poquito más rápida que la búsqueda binaria cuando los números que busco están desde la mitad para atrás. Pero eso es porque la búsqueda galopante que está en Internet es distinta. Y lo voy a explicar. Deme un segundo. La búsqueda galopante que está en Internet es así. Usted tiene aquí, esta es la posición que está buscando, que es la i, entonces multiplica por 2 hasta que se pasa, y cuando se pasó, en vez de buscar desde aquí hasta el final, la búsqueda galopante que está en Internet es un poquito más inteligente y busca solo en este pedacito de acá. Es un poquito más inteligente, ¿cierto?
Porque nos obviamos esta parte. ¿Para qué la vamos a buscar si obviamente ya nos pasamos? Ahí no está. Así que la búsqueda galopante de Internet es 2 veces el logaritmo de i, porque esta primera parte es logaritmo de i y esta segunda parte, el tamaño es más o menos lo mismo. Es un tamaño de tamaño i. Y por eso es que, obviamente, esto es log de i cuadrado, si lo pasamos el 2 para allá, entonces depende de qué tan grande sea i. Y si i está de la mitad para abajo, generalmente se comporta mejor que que la binaria. Y por lo tanto, le hubiera dado, en ese caso, mejor en nuestro ejemplo, porque en nuestro ejemplo, como la mayoría de los elementos se repiten, el primer elemento que usted encuentra generalmente está bastante a la izquierda, o sea, al principio. Pero nosotros no implementamos esa galopante. Nosotros implementamos otra galopante que es un poco menos óptima y por lo tanto su comportamiento es casi el mismo de binaria y por lo tanto es que en la experimentación, a pesar de que usted cometió el error en la programación, en términos de comportamiento es más o menos el mismo y a algunos les dio mejor el exponencial o el galopante que el binario, a algunos les dio peor el binario que el exponencial, pero más o menos es la misma historia, dado como está programado actualmente, como está el pseudocódigo ahí, ¿ya? Entonces, el castigo está en las notas, en que no hicieron bien el estudio de la galopante y por lo tanto no pudieron llegar a una conclusión que tenía sentido. Obviamente, y que hicieron mal la galopante. Y hubo personas que también hicieron mal la búsqueda binaria, entonces ahí se descontó 1,5 puntos entre todo eso, siendo que la pregunta valía 3 puntos. ¿Estamos ahí claros más o menos cuáles fueron los errores? Sí, profesor. ¿Hay alguna duda que podamos acotar o ver o que no esté de acuerdo en qué se le qué se le evaluó, cómo se le evaluó? No sé. Si no, pasamos a la pregunta siguiente. No, profesor. En la pregunta, Profesor, sí, por favor. disculpe, yo un comentario nada más. Efectivamente, nosotros y en particular cometimos el error de buscar la exponencial o la galopante que está en internet y ahí nos causó la duda. ¿Ya? No fue un error, ¿ah? No, eso no es un error. Y eventualmente, si usted hubiera encontrado la galopante de Internet y me hubiera programado la galopante de Internet, yo se lo hubiera considerado correcto. De todas maneras, Perfecto. Justamente para allá hay la pregunta. Ok, para el allá hay la problema es que pregunta. combinó las dos. Sí, Ocupó el sí. código de una, pero explicó con la otra y ahí uno se enreda, ¿ve? Sí, sí. Aparte que en esa pregunta en particular, profe, a mi juicio, esto es una muy particular, partí enredado desde el punto de vista de la exposición de galopante, porque en la referencia bibliográfica, por decirlo así, a mí por lo menos me costó encontrar galopante. Claro, no está Todo por ese decía nombre. exponencial. Es que el tema de nombres de los algoritmos, créame que es súper complicado, pero yo la Sí. encontré de manera inmediata cuando la busqué, porque siempre la comparan con la binaria, en realidad. De hecho, mire, vamos a hacer un ejercicio. No, pero profe, sí, disculpe la interrupción, era comentario nada más, y efectivamente yo por lo menos, nuestro grupo cayó en ese error de la combinación, por decirlo, errónea. Así que, Sí. y usted ya dio la respuesta que si hubiésemos implementado cualquiera de los dos en forma correcta, hubiese estado correcto. Claro, sí, el problema es que, primero, si yo el error grave que encuentro no es haber hecho mal el estudio, porque ya era un poquito más complicado, se lo comprendo. El problema mío es que la implementación básica esté mal hecha, que no hayan sido capaces de traducir correctamente desde un pseudocódigo a un código. Que eso, hoy en día, se está tratando de enseñar desde primero medio en algunas sociedades, porque se estima de que personas con... programar es difícil, pero traducir código es fácil.
Entonces, se me cayeron en la parte fácil. Y no es porque no sean capaces, sino que no pusieron la suficiente atención. Es cuestión de haber hecho un experimento muy básico de pruebas unitarias de elementos límite, y usted inmediatamente se hubiera dado cuenta de que su código no funcionaba, y hubiera buscado lo que se llama un workaround, que es una solución. De hecho, me acuerdo mucho que, si mal no recuerdo, el señor Javier me comentó de que encontró una donde lo que hacía es que la exponencial primero preguntaba si, ¿por qué no me funciona? Ahí está. Si a de 0 es igual a x, perdón, igual a x, entonces return 0. Y yo le dije, no es exactamente el pseudocódigo que estamos poniendo, pero si usted escribe esto no hay ningún problema, pero tiene que hacer el estudio con considerando este caso. Y raramente, después cuando veo su informe, que insisto, no me acuerdo si era exactamente Javier o otra persona, porque soy malo con los nombres, pero revisé los informes y en ningún informe venía esta parte, que él lo hubiera solucionado todo. Porque es solucionar el tema de multiplicar por 2. Esta es una solución. La otra solución, que es la traducción más directa, es la que hice yo, la que le mostré. Pero esta también hubiera funcionado y me la mencionaron en clase, entonces cuando vi que no la implementaron me extrañó, porque hubiera sido solo una solución, y hubiera funcionado y hubiera bastado. Entonces, en eso hay personas que incluso se dieron cuenta, pero como que les dio lo mismo, y eso hay que tener mucho cuidado, porque en estas instancias, nosotros después, el próximo año, cuando ustedes estén haciendo su tesis, van a abordar problemas en los cuales su solución va a ser ponderada por investigadores de renombre nacional, y después se va a mandar a un comité internacional para mejorar su futuro, porque basta con que usted con el comité nacional salga airoso para aprobar su magíster. Lo del comité internacional es para que usted tenga una mejor pronta cuando quiera hacer un doctorado o ponerse en una mejor posición en una empresa de investigación, obviamente. Pero hay mucha gente experta mirando. Entonces, si cometen errores como estos, de repente son bastante hirientes. Una vez un revisor internacional me puso, eh, cometí un error con el inglés y me lo puso de una manera como, oye, tú, ¿qué onda? ¿Que eres primero básico? ¿Estás escribiendo en primero básico? Uno nunca pone esto. Igual son bien duros a veces. Entonces, para que veamos en estos entornos más cómodos, los tipos de errores, fíjense bien. En el segundo caso, hubo mucho menos errores, programaron bastante mejor. Obviamente, la programación no fue óptima, porque la optimalidad que les mostré en la clase pasada tiene que ver con un uso más consciente de la memoria, de manera de que fuera más eficiente. Me gustó mucho una implementación que fue hecha en C#, que resultó que el algoritmo de Strassen, el verdadero, el DR2, funcionó bastante más rápido de lo que funciona un Strassen mal programado en C o en Java. Y es porque ocuparon una función que se llama substring o submatrix era, que funciona de manera bastante eficiente para cortar las matrices y anduvo bastante bien. Eso es positivo. Pero hubieron dos errores principales acá. O sea, tres en realidad. Uno es que hubo un grupo que no me programó el Strassen básico, que es la separación en 4, y después esa separación en 4, vuelta a separación en 4, etcétera, etcétera. Hubo otro grupo que fue el único que hizo bien y me demostró de alguna manera que tenía que hacerse por divide y vencerás. De hecho, Strassen básico, que es el DR1, es divide y vencerás. El Strassen 2, el Strassen, es
ocupa muy poquito de dinámica, porque va almacenando algunos resultados para ocuparlos. Entonces, técnicamente, si uno es bien estricto, DR1 es divide y vencerás y DR2 es programación dinámica. Porque almacenamos el resultado en estas submatrices de suma y después la multiplicamos para poder obtener las cosas que nosotros estamos buscando. Entonces, ocupamos un poquito de memoria, poquito. Entonces, hubo un solo grupo que me lo justificó. El otro grupo como que se les olvidó la pregunta. Y eso es, o no la quisieron a poner, o bien lo pusieron y es como, ¿sabe qué? La literatura dice que es divide y vencerás, por lo tanto lo voy a usar. No, pues yo quería que ustedes me lo describieran. Y era básicamente decir que el problema tenía su estructura optimal. Obviamente, si usted obtenía el resultado de un cuarto de la matriz, eso no influía en ninguno de los otros cuartos de la matriz, así que obviamente tenía su estructura optimal. Y respecto a lo demás, usted hace la estructura y con la DR1 es un árbol perfecto, y con la DR2 no es un árbol perfecto porque usted ocupa 2 veces un mismo solución, entonces ocupa una pseudodinámica muy pequeñita. Insisto, en los libros, como es pseudodinámica, no es realmente una programación dinámica como tal, está como divide y vencerá. Entonces, con divide y vencerá me bastaba, pero bien justificado. Ese es el error número 2. Y el error número 3 es en la pregunta de las conclusiones. Obviamente la conclusión que debieron haber sacado no es que DR1 y DR2 se demoraron más que la implementación básica, que obviamente da la implementación poco eficiente, y va a ser así. Lo que tenían que concluir era que, a pesar de que DR2 en la mayoría de los casos fue el peor, a medida de que iba incrementando el número de elementos, el tamaño de la matriz, iba mejorando sosteniblemente. Por ejemplo, cuando la matriz era muy pequeña, en los que hicieron ineficientes el DR2, se demoraba 20 veces más que el básico. Luego, cuando la matriz creció un poco, ya se demoraban solo 10 veces. Luego se empezaron a demorar 5 veces, luego 2 veces, y luego incluso estaban casi a la par cuando hicieron 4096. Esa conclusión era obvia y debían haberla sacado. Incluso se veía en los gráficos aquellos que lo graficaron, pero no lo escribieron. Y bastaba con que lo escribieran y ya hubiera estado contento y hubiera pasado por alto quizá muchos de los otros errores. Pero nadie lo escribió. Y era la conclusión obvia. DR2, a medida que crecen los datos, se comporta mejor. Y eso se refrendaba posteriormente con, ahora sí, el correcto estudio teórico, que me imagino que no lo vieron en alguna página de internet o en el libro del Cormen, que estaba muy bien explicado. Y si alguien lo hizo por sí solo, felicitaciones, porque igual no era tan fácil. Entonces, eso es los problemas que tuvimos en esta primera entrega. Como les dije, las notas están 4.5.5 más o menos, y la idea es que esta segunda entrega le pongan mucho ahínco. Lo que quiero que logren es que el promedio de sus tiros al azar sea 50 o menos. Es súper fácil de probar cuando usted ya lo consiguió, y si lo consiguió me lo envíe, le pongo el 7 inmediatamente. Recordemos que tenemos hasta, no me acuerdo cuánto les dije, hasta 29. fin de mes. Creo que hasta el Disculpe, profesor. 28. Consulta. ¿Sí? Ahora que dice, me lo envía y le pongo el 7, o sea que solo necesito el código. Usted, solo necesito yo el código, y yo mismo ejecuto el código y compruebo que el promedio es menor a 50 y se acabó. No necesito informe, no necesito nada. Ya, súper. En este Súper, caso, para esta, ¿ya? Entonces, de nuevo, no se asuste, este es un problema sencillo. También lo he implementado con alumnos de pregrado y han llegado muy buenas soluciones. Así que usted también debería ser capaz de hacerlo. Y hay un video tutorial y un documento escrito que está linkeado en el .txt, donde puede revisar y le van a explicar con manzanitas cómo hacerlo.
Profesor, Obviamente hay disculpe, la opción más óptima, que es hacerlos con el mapa de calor, que es lo ideal, y yo he tenido personas que incluso en pregrado que me lo han programado así y han hecho un promedio muy bajo, pero si no, también hay otras opciones donde el promedio sigue siendo bajo, cercano a 50. Dígame. en una parte de la tarea dijo que la nota está determinada por el ranking en los 100.000 océanos. Si está bajo los ¿A qué se 50, refiere? sí. Ya, y si no está bajo los 50. Si alguien saca, por ejemplo, qué sé yo, 60 y no te va a tener. 60 probablemente sea un 5. El Ya. ranking va a ir desde 50 a 60 o 65, no me acuerdo mucho, tengo que revisar el video porque el video dice que la implementación probabilística más tonta comilla, en el sentido de que toma en cuenta un par de cosas pero no lo hace de manera eficiente, promedia 60 y algo, y no me acuerdo cuál es ese número. Es 65, profesor. 65 parece? según lo que sale. Ya. 65 disparos que es lo que dice. Sí. De 50 a 65 está el rango del 7 al 5. Bajo 65 es bajo el 5, que es el nota reprobatoria. Pero no los voy a tomar como este rango exacto, sino que va a ser un ranking. En otras palabras, todos los que tengan bajo 50 tienen el 7 inmediato, los que tengan sobre 50 se rankean y va a tener una nota respecto al ranking. Por ejemplo, si 3 personas estuvieron bajo 50, uno tiene 55, el otro 56 y el otro 59, están en posición 1, 2, 3 y tienen una nota acorde a la posición en la que estuvieron, que sería en este caso, por ejemplo, 6, 5, 5, 5, una cosa así. ¿Qué pasa si si dos personas sacan bajo 50, pero uno saca muy, muy bajo 50? Y otro saca 50 así 51. raspando. ¿Cómo? No, claro, ahí debería ser un 6-5 y un 5-5 eventualmente, mientras esté bajo Entonces, 65. entonces ¿qué va a hacer que, por ejemplo, saca, qué sé yo, 49 y otro saca 40? Obviamente el 40 va a ser un 7. Son todos un 7. Si es los que saquen Ah, ya. 41 de promedio, les voy a considerar puntaje adicional para el certamen. Ya, porque si a alguien le da muy bien, le va a afectar entonces que le da más mal a eso si lo compara los muy bien con los mal. No, claro, es que los muy bien son bajo 50, entonces ahí no hay ninguna afectación. La única afectación es que aquellos que consigan el promedio más bajo, real, que es 41, 42 más o menos, les voy a considerar un punto completo, ¿será? Sí, un punto completo para el certamen. Que tenemos un certamen a fin de mes. Digo, no a fin de mes, a fin de semestre. Nos queda, ya, resumen, porque nos queda menos de un minuto. Mañana tenemos la clase extra. Después vamos a pasar algo que tiene que ver con strings. Y después finalmente nos queda algo con respecto a la reducción de problemas. Eso sería la última materia. Tenemos una tarea semestral que tiene que ver con investigación, que voy a discutir con el otro profe cuando subírsela, y un certamen a final de semestre. Eso es lo que nos queda. ¿Ya? Profe, no hablamos de cuándo va a ser la entrega de esto. Sí, es a fin de mes. Me parece mucho que el Ya. 28. Ya, vale. 29 había dicho usted, pero 29, ok, 29. A presa máxima, así que me lo pueden enviar cuando sea. Ya, se nos acabó el tiempo. Que estén muy bien. Cualquier consulta estoy disponible. gracias. Chao, Adiós. chao. Todos. Chao. 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 Chao.